Muy buenos días a todos. Es un gran gusto poder dirigirme a ustedes, jueces de paz, jueces de letras, eh, jueces del Tribunal de Sentencia, compañeros magistrados. Soy la magistrada Norma Iris Coto de la Corte Penal de San Pedro Sula y realmente me ha placido poder cerrar este importante curso que hemos tenido sobre el nuevo Código Penal, el cual verdaderamente ha sido de increíble provecho, a pesar de todos los inconvenientes que tuvimos en el primer módulo, pero lo cierto es que nos ha hecho estudiar, nos ha hecho conocer este código, incluido manejarlo, porque en el código que teníamos, pues nosotros sabíamos por dónde estaban el delito de tráfico de armas, por dónde estaba la violación, y pues ha sido un poco más complejo poder manejarlo, pero hasta eso nos ha ayudado este nuevo curso. Así que voy a hacer el cierre de esta plataforma sobre un tema que he estudiado en este tiempo porque me llamó mucho la atención, porque es que las penas aparecen de una forma diferente en el nuevo Código Penal. Así de entrada, la mayoría se ven penas más bajas que las del actual código. Y efectivamente esto tiene una razón de ser. Y eso es por lo que yo quise hacer esta ponencia con los datos que yo he investigado, que pues he hecho un humilde bosquejo para poder transmitírselos a ustedes, por cuanto es increíble cómo en los medios de comunicación prácticamente este nuevo Código Penal no goza para nada de la aceptación ciudadana ni de la aceptación de muchas ONGs, y todo eso pues llamó mi atención para estudiar a qué se debía esto. Por lo tanto, este tema que yo voy a tocar es de la dogmática penal. No tiene que ver mucho con el Código Penal, o sea, tiene que ver, pero no voy a tratar ningún delito en especial, más que tres que se refieren a lo que yo voy a explicar sobre las razones que da la dogmática para haber reformulado lo que es la punibilidad de las penas en un derecho penal moderno, porque dejó atrás otras formas de penalización en las que no se tomaba en cuenta o no se tomó en cuenta los principios básicos que rigen la imposición de penas, como es el principio de proporcionalidad que ustedes conocen, el principio de lesividad, el principio de humanidad de las penas y obviamente el principio de legalidad, por el cual no se pueden imponer penas si no hay una ley anterior en que se establezcan delitos. Entonces, comenzando, vamos a ver qué es lo que produjo la necesidad o qué es lo que produce en un país la necesidad de reformar leyes penales como parte de la facultad punitiva del Estado. Cuando en un país se llega a esa necesidad es porque han surgido una constante tensión entre seguridad y riesgo por la lesividad que se está causando a bienes jurídicos protegidos, que han producido mayores riesgos sociales para los derechos fundamentales de los ciudadanos, como ser
la vida, la integridad física, la salud, la seguridad colectiva, el patrimonio personal, el medio ambiente, el orden público, etcétera. Cuando eso sucede, eh, se ve la necesidad de hacer una nueva legislación. Primero, para regular nuevas conductas reprochables que no están en el código vigente. Eh, y a la vez también reforzar las que sí ya están inmersas en el Código Penal y sobre todo eh, regular aquellas conductas punibles cuyo resultado de la pena no ha resultado eficaz. En tal sentido, se da un siguiente objetivo, que es revisar las penas, tanto de los delitos vigentes como de los que surgen y ante las nuevas conductas delictivas producidas en la sociedad y las cuales se incluyen en una nueva legislación. Esto último, que es lo referente a las penas, es lo más novedoso que nos ofrece este Código Penal. Es lo más, diría yo, sorprendente, porque particularmente a mí me ha sorprendido y por ello ha causado polémica en algunos sectores de la sociedad, como ya dije, al considerar ellos bajo su sentido común que en estos delitos que son de especial sensibilidad, como los delitos contra la administración pública o delitos contra la corrupción, eh, se han tratado de una manera que consideran que no tienen las penas altas suficientemente disuasivas para evitar que este delito se siga conociendo. Eh, lo que sigue realmente este nuevo Código Penal, y es algo que no se va a comprender si no se es jurista, porque habría que estudiar, como dije en inicio, de la dogmática jurídica, dogmática penal para poder entenderlo. Porque lo que hace este nuevo código es una modulación de las penas en escala progresiva, como lo veremos más adelante, porque como es en escala, comienza con un tipo básico que va aumentando según el golpe o la lesividad que el culpable ha producido a un bien jurídico, lo cual me parece a mí más justo, y a los que estamos en la Administración de Justicia Penal nos parece también, porque vemos que en el nuevo código se sancionaba en forma general una conducta sin andar analizando tanto hasta qué punto fue la lesión que causó el autor eh, sobre bienes jurídicos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que produce realizar estos cambios de legislaciones penales en cuanto a las penas? Bueno, en ese sentido podemos decir como antecedente que a finales del siglo XX pasado y principios de este siglo, se dieron en Europa continental una serie de situaciones como los ataques terroristas que indefectiblemente produjeron que se elevaran las penas para este delito. Así vimos en España el famoso grupo terrorista ETA, y en otros países como Irlanda del Norte, que estaba un grupo extremista llamado Sinn Féin,
las Brigadas Rojas en Italia, que atentaron contra la vida y bienes de las personas. Ello, como dije, provocó que se sancionaran estas conductas con penas gravosas hacia sus cabecillas e integrantes. Pero lo más curioso de ello es que el hecho de haber aumentado las penas hacia los mismos no impidió que se siguieran produciendo dichos ataques terroristas. Simultáneamente, a finales del siglo pasado y del presente siglo, aquí en América, tuvimos el surgimiento de grupos ilícitos, como ser las maras, que provinieron de México y Estados Unidos y, y se instalaron particularmente en El Salvador y Honduras. Estos grupos, cuando comenzaron, sobresaltaron obviamente la población, y como respuesta a su presencia delictiva, su actividad se enmarcó en el delito de asociación ilícita, que es cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para realizar actos delictivos. Como consecuencia de estas conductas fuertes, lesivas a la sociedad, las reglas de imputación penal que se plasmaron en las reformas que se iban produciendo, tomaron un papel retributivo, creando penas duras para estos delitos, apartándose de su original papel preventivo. Y así pues las penas se acrecentaron en forma desproporcionada, llegando a imponer recrudecidas altas penas que, lejos de disuadir a los cabecillas de estos grupos, promovieron más ataques. Y así pues ni en Europa el incremento de la calma llegó por el incremento de las penas, sino por otras razones, porque finalmente estos grupos allá en ese continente terminaron deshaciéndose por acuerdos con el gobierno español, irlandés, italiano y otros. Similarmente sucedió aquí en Centroamérica, donde ante el clamor popular fue la razón por la que se impusieron penas altas a este delito, llegando a ser de 20 a 30 años de reclusión, más multa de 100.000 a 300.000 empiras para sus miembros, y la misma pena de reclusión rebajada en un tercio, para los cabecillas, la de 20 a 30 años, y para sus miembros la misma, rebajada en un tercio. Y aparte de ello, por los delitos que verdaderamente cometieran, como ser robo, asesinato, portación ilegal de armas, venta de drogas, se le sumaba a esa pena alta de 20 a 30 años las correspondientes a cada uno de los delitos que iban cometiendo. Razón por la que en una sentencia fácilmente podía llegar el procesado por este delito de asociación ilícita a una pena de 60 o más, de 50, 60 o más años de reclusión. Y lo sorprendente fue que, a pesar de las altas penas graves a que pudieron llegar, no se disminuyó en absoluto el delito de asociación ilícita, sino por el contrario, en respuesta reaccionaban cometiendo otros delitos graves, como lo es la extorsión. Entonces, esto empezó a despertar
estudios de la ciencia penal. ¿Qué estaba pasando en Europa? Que igual no pararon las penas agravadas, el terrorismo, ni en América se paró la actividad de las asociaciones ilícitas. Dentro de esos estudios se llegó en el estudio del delito de asociación ilícita, se llegó a observar que en este delito lo que se sanciona no es los delitos que hayan cometido o que cometen, sino que lo que se sanciona es la potencialidad de los delitos que podrían llegar a cometer al estar asociados. Entonces, la pena de 20 a 30 años es nada más por esa potencialidad que hay de que ellos puedan cometer delitos. En ese sentido es que, como ustedes saben, lo único que había que acreditarse para atribuir a una persona un delito de asociación ilícita era su pertenencia. Al principio pertenencia y permanencia, ahora únicamente su pertenencia a, a esa asociación. Eso llegó a analizarse que entonces se estaba sancionando por este delito actos que aún no se habían realizado. O sea, se estaba sancionando por lo que potencialmente pueden realizar. Y así comenzaron grandes estudios revisionistas de la punibilidad del derecho penal. Y sobre todo este tipo de delitos que no se sancionan por acciones concretas delictivas, sino por las que se van a conocer, hizo reaccionar al famoso jurista penalista alemán Günther Jacobs, quien a esa forma de sancionar, agregado con otras cosas, denominó derecho penal del enemigo, criticando duramente en Europa y a través de sus libros estas posturas de sancionar con penas graves delitos que no se han materializado, sino ante la posibilidad que se puedan o no realizar, por lo cual señalaba no se practicaba en ese tipo penal un derecho penal de acto, sino un derecho penal de autor. Es decir, se sancionaba por quién es el que lo comete, estigmatizándolos y endureciéndoles las penas por fuera de los límites punitivos del derecho penal, que obedecen a la proporcionalidad de las penas en relación a la conducta culpable del sujeto y la lesión que ha causado un bien jurídico protegido. Esta corriente de pensamiento promovida en Europa por Jacobs como derecho penal del enemigo fue respaldada aquí en nuestra América desde Argentina a través del famoso jurista y maestro Eugenio Raúl Zaffaroni. Es decir, respaldada en el sentido que le daba razón al jurista alemán Jacobs, y Zaffaroni empezó a tomar, a que se retomara el camino que deben seguir este tipo de delitos y promovió que la punibilidad debería volver a sus orígenes, basándose en los principios universales de proporcionalidad de la pena, de lesividad material y de la finalidad de la pena, que es la prevención individual y la prevención social. La razón por la que hago alusión a este delito en particular es para sintetizar
que tal como ha sucedido aquí en Honduras, que llegó a una pena de 20 a 30 años de prisión, esta conducta ilícita, no es el endurecimiento de las penas lo que, lo que provoca que un delito deje de causar peligro a la sociedad. Se ha comprobado que en ningún tiempo aumentar las penas ha resultado efectivo para, eh, para evitar que esas conductas se sigan produciendo en la sociedad. Así pues, vemos que hay países que inclusive han puesto la pena de muerte y no por eso dejan de asesinar y de matar. En Estados Unidos, por ejemplo, varios estados tienen esa pena y ya ven que ahora hasta arremeten contra una escuela y matan un montón de niños y, no, y así han habido ataques contra grupos y ni aún así produce el acento preventivo y disuasivo que originalmente se quería al poner estas penas altas. Por ello ahora, conforme a dichos estudios, y sobre todo a los estudios sobre la pena, se han apartado las corrientes de pensamiento penal de penas retributivas para el justiciable y han vuelto a su original acento preventivo disuasivo, especial para el procesado y general para la sociedad, y también bajo un punto de restaurativo en la que la víctima vuelva a obtener la relevancia en cuanto al resarcimiento de la misma, ya que esto no se ha estado dando en las conductas finalmente sancionadas mediante una sentencia contra las víctimas del delito. Y así pues se tiende a este objetivo restaurativo para la víctima, que puede ser tanto una persona natural como el Estado. Y también no deja de ver que haya esa justicia restaurativa para el imputado, a efectos de su debida resocialización y reeducación para cuando venga a reintegrarse a la sociedad. Bueno, así pues las cosas, después de esta etapa del derecho penal del enemigo que todavía se practica en algunas legislaciones, se comenzó también a percibir un derecho penal simbólico. Así se le denominó en principio a aquel que surge cuando por un hecho delictivo concreto se levanta la sociedad en reclamos, lo cual llega a oídos del legislador y éste, sin tomar en cuenta los límites propios de la punibilidad de la ciencia penal, como son los principios que ya hemos dicho, de proporcionalidad, lesividad, humanización de las penas y legalidad, el legislador, para quedar bien con el pueblo, crea una serie de leyes duras que sancionan esas conductas que le reclaman con penas altas, promoviendo así en la sociedad la sensación de solución o reducción del problema, pero realmente no llega a erradicarse y mucho menos de disminuirse con efectividad. A esta forma de legislar en base al clamor popular, lo cual jamás debe ser el único motor que origina un aumento de penas o delitos, es a lo que contemporáneamente se le ha denominado populismo penal o populismo punitivo,
por el cual los políticos, para ganarse el favor popular, y más aún si es tiempo electoral, apelan a la intensificación de las penas para complacer esas propuestas, como dice Zaffaroni, fuera de las manos jurídicas, porque esta actividad de imponer penas no debe de estar en las manos del pueblo, porque ellos no manejan los, los principios del derecho penal. El derecho penal es científico, ustedes lo saben, es la rama del derecho más científica que hay. Entonces hay que tener conocimientos en ese sentido, científicos, conocimientos de dogmática, para poder legislar de una manera más acorde a los principios del derecho penal. Por eso Zaffaroni dice que no se puede complacer esas propuestas fuera de las manos jurídicas. Expresa Zaffaroni que el derecho penal, como recién les dije, es científico, es racional y profundamente humano. Esto no lo ven en la sociedad. En la sociedad quieren que al que es culpable de delitos que les son reprochables, si es posible, quisieran que los quemen vivos, como era en los siglos pasados. Y por lo cual dice Zaffaroni que en la construcción jurídica de los delitos y sus penas se deben de establecer límites de proporcionalidad entre la gravedad de la conducta de la conducta culpable del procesado y la lesividad que ha causado al bien jurídico protegido. Esta corriente de populismo penal o populismo punitivo es un tema extenso del cual se podría hablar por muchos días, porque aún prevalece en muchos países. De hecho, en nuestro país, actualmente, la población, a través de muchas organizaciones que lo representan, están presionando al legislador para que no entre en vigencia este nuevo Código Penal, si no obedece a hacerlo de tal o cual manera que ellos sugieren. Sin embargo, es importante que quede claro que la facultad penal sancionadora no puede estar condicionado a lo que quiera un sector o sectores de la sociedad, para no incurrir en los yerros de un populismo punitivo penal que nos pueda llevar ¿a qué? A imponer desproporcionadamente sanciones penales que rayan con la injusticia, como lo vemos nosotros en los delitos de tráfico de drogas, sancionado con la misma pena de 15 a 20 años al que trafica con marihuana, y en cantidades menores que el que trafica con cocaína en cantidades mayores. Yerros que se pretende no se vuelvan a cometer, haciendo una más estudiada y quirúrgica hasta cierto punto aplicación de la pena a cada caso concreto conforme a la intensidad en que ha participado el culpable y la lesión que ha permitido con ello, como ya se dijo. Entonces, ¿cuál es la tendencia que surge ahora para legislar una ley penal que contenga delitos y penas y dé seguridad a la sociedad? Pues siguiendo los lineamientos del derecho penal moderno, no se puede obviar en los procesos de reforma o creación de una ley penal, como ya dije, la dogmática jurídica penal no se puede dejar de lado para construir una legislación que va a incluir
delitos y penas. La dogmática jurídica penal, como ustedes saben, es la disciplina que en base a investigación jurídica científica provee técnicas especiales para un ordenamiento penal positivo, basándose o sin dejar de lado nunca los principios puntuales para la imposición de penas, como es el principio de proporcionalidad. Y también sin dejar al par el principio de lesividad, por el cual no hay delito si no se ha lesionado un bien jurídico, y el principio de humanidad de las penas, por el cual el legislador no puede imponerle penas que sean contrarias a la dignidad personal del reo. O sea, no puede poner penas crueles. Y también al indefectible principio de legalidad nula pena sine lege. El impacto y las consecuencias de que se ignore estos principios, especialmente el del principio de proporcionalidad, puede llevar ¿a qué? A una desmedida e injustificada avalancha de aumentos punitivos. Es así por la razón por la cual un pueblo no puede tener los alcances para hacer una influencia objetiva en el legislador a efectos de crear delitos y penas, porque ellos ignoran estos principios que se han probado por los siglos, que informan al derecho penal punitivo. Claro, también debe quedar que esto tampoco estamos diciendo que de ninguna manera no deba escucharse la población. Claro que deben escucharse para entender sus temores, para entender sus buenas intenciones a favor de la seguridad del país, aunque ello hay que estar conscientes que representará interminables polémicas. Así unos van a estar, por ejemplo, a favor de despenalizar el aborto, otros a favor que se legalice el matrimonio gay, otros que van a estar en contra, y así por otros delitos. En lo que es ahora la socialización que se ha hecho con la población del nuevo Código Penal, pues lo que más está afectando es que señalan que las penas de los delitos contra la corrupción, lo cual tienen razón de preocuparse por las connotaciones que ha tenido en los últimos tiempos estos delitos, es la razón por la que están clamando por imposición de penas más altas de las que trae este nuevo código para este delito. Pero como ellos no conocen bien cuál es la nueva tendencia que viene en este nuevo código de la imposición de penas en base al principio de proporcionalidad, no logran comprender que el nuevo código comienza, sí, con penas bajas para el tipo básico, pero las va aumentando a medida que se va intensificando el grado de culpabilidad que tiene el autor de ese delito en esa conducta ilícita. Aparte de eso, desconocen que el aumento de penas está sumamente probado por los siglos y por muchos países, que ello no ha producido una disminución en la recurrencia de ciertos delitos. En nuestro país, por esta gran polémica que se ha despertado, en el cual se dice que este es el código de la impunidad, lo cual estoy totalmente en desacuerdo ahora que lo he leído, que lo he estudiado. Sin embargo,
Por este pensamiento, el código ya ha tenido 2 vacaciones, porque recuérdense que cuando se publicó en la Gaceta, se instauró ahí una vacatio por 6 meses en la Gaceta que creó este nuevo Código Penal. Al terminar esos 6 meses, a petición de muchos sectores, se extendió por 6 meses más. Y cuando se concluyeron estos 6 meses más, ahorita en mayo, todavía más se pidieron la extensión de la vacatio ley, la cual está por 45 días más y se seguirá extendiéndose. Si no se llega a comprender por estos sectores que la tendencia legislativa en materia punitiva solo debe obedecer a consideraciones propias del derecho penal, como lo es el ya reiterado principio de proporcionalidad de la pena y de lesividad. Además, que debe tener en mente el legislador, eh, que la pena sea coherente con su finalidad preventiva especial y general. Principios estos que no han fallado a través de los tiempos. Por ello, la decisión y resultado final de este código debe ajustarse a estos principios de la ciencia penal, no a escuchar solo las voces de que deben agrandarse las penas, porque nos va a pasar igual que el delito de asociación ilícita, que por más que llegó a 20, 30 años de prisión, las maras no han desaparecido. Y así está probado en los otros países que hasta pena de muerte tienen, como ya dije. Ya que de lo contrario, si no se siguen estos principios, sería un proceso legislativo carente de control y soporte en los estudios científicos que sobre las penas hace la ciencia del derecho penal, lo cual puede originar injusticias, como ya dije, en el caso de las drogas, cuando en su turno de aplicación concreta se constituya en violaciones de derechos fundamentales al procesado. Lo anterior, como ya ustedes pueden ver, es antecedente suficiente para un cambio de paradigma. Nosotros mismos, los jueces, tenemos que entrarle a este cambio, porque hasta nosotros estábamos acostumbrados ya a imponer esas penas altas en muchos delitos. Y ahora, como les digo, de entrada causan como, ay, qué baja quedó esta pena. Pero cuando continuamos leyendo que se va aumentando conforme a la intensidad de la participación del procesado y la lesividad al bien jurídico, entonces vemos que más bien esas penas llegan a ser superiores a las que están en el anterior código. Así lo he descubierto en los delitos contra la administración pública, del cual tanto se ha dicho que la malversación de caudales está muy baja y que así no se va a poder combatir este delito, que los corruptos van a salir y que no van a tener una pena realmente sancionatoria de lo que han cometido. Eso no es así. Entonces tenemos que cambiar ese paradigma. Es difícil para la sociedad cambiarle, pero para nosotros los jueces que estudiamos la ciencia penal, se nos va a hacer fácil, después de leer el código, entender ese cambio de paradigma. ¿Se acuerdan ustedes cuando entró el Código Procesal Penal? Que la prisión preventiva se iba a imponer por excepción, no era por regla general. Veníamos de un sistema inquisitivo en que la regla general, o sea, lo normal, lo común, era que de entrada se le ponía prisión al procesado. Eso no fue fácil para los jueces que eran del sistema inquisitivo en ese momento.
cambiar ese paradigma. También resultaba novedoso, pero a la vez como que, ¿y eso cómo será? La cantidad de medidas alternas o medidas desjudicializadoras que traía el nuevo Código Procesal Penal. También los criterios de oportunidad, por lo cual ni siquiera iba a entrar a la justicia un caso, si se aplicaba es uno de estos criterios. Pues todo eso tocó hacer un cambio de paradigma. Recuerdo que yo fui del primer proceso de selección de jueces de sentencia y la primerita clase que nos dieron fue sobre el cambio de paradigmas. Así ahora yo los invito a que entremos a este cambio de paradigmas para poder comprender mejor este código y dar paso a esta nueva forma de punibilidad que no ha resultado de inventos ni ha resultado de la nada, sino que ha resultado de estudios ponderados que han hecho las escuelas penales alemana, italiana, española, las cuales han ponderado la baja efectividad de las penas altas para frenar ciertos delitos y han regresado a potenciar que lo que debe de concebirse para imponer penas es un estricto, pero estricto respeto a los principios que hemos mencionado. También es novedoso, muy novedoso, ver cómo se ha dado relevancia a la pena de multa, que la población debe de saber que la multa es pena. No es una cuestión administrativa que solo es de ir a pagar a la Tesorería Nacional. La multa es pena. Y en esos estudios se ha concluido que ha resultado muy efectiva en países con delitos muy graves, como el lavado de activos, el cual en el nuevo Código Penal, además de tener una pena alta de prisión, con aumentos de 1/3 y 1/4 a dichas penas, esas multas que impone para este delito son gravísimas, según las cuales la cantidad que deben pagar por multa por este delito llegan a ser hasta el 150% del valor del lavado. Y se imaginan que el lavado de activos generalmente es de millones. En otros países es de billones. Así que tendrían que pagar, bueno, aquí en Honduras el 150%, hasta el 150%, viene desde pagar el 50%, el 100% y el 150%. Igual lo es en este delito contra la corrupción que tanto se critica, que es el de malversación de caudales públicos y el de fraude del Estado, por cuanto además de las penas de prisión que alcanza, la multa les obliga a devolverle al Estado todo lo defraudado y hasta 3 y 4 veces más. Me asombro cuando oigo que dicen, alguien me preguntó, pero esa devolución no va a ser del dinero de ellos, sino que el mismo dinero que le malversaron al Estado. Bueno, ¿y eso qué tiene? Lo que queremos es que la víctima, Estado, vuelva a recuperar todo lo que le defraudaron. Y hasta 3 y 4 veces más, lo que significa que el juez va a tener que hacer una ponderación de todos los daños y perjuicios que haya causado con su actividad delictiva concreta, porque aparte de eso hay otros periféricos daños que se producen y que va a haber que calcularlos para que entren en ese concepto de hasta 3 y 4 veces más. Supongo pues que los fiscales van a pedir eso y el juez tendrá que ponderar cuánto más será.
Vale hacer un paréntesis aquí para reforzar este concepto de que la pena de multa es importante y es extremadamente sancionatoria también, refiriéndome a que hay también otras sanciones pecuniarias eh, propias, por ejemplo, también del delito de lavado de activos, que han demostrado importantes efectos disuasivos, como es la incautación de bienes, que está en otra ley especial. Y la experiencia ha demostrado que esa incautación ha representado duros golpes para los que cometen estos delitos, porque es realmente impactante para ellos que de repente les quiten sus casas, les incauten sus casas, sus edificios, sus cuentas bancarias, sus carros de lujo, si tienen avionetas, pues avionetas y todo lo que han adquirido por medio del lavado de dinero. Y eso se ha calculado que sí ha disuadido y detenido a sus autores para que continúen en la comisión de los mismos. Y ahí se ha cumplido la finalidad preventiva de la pena, esa disuasión al procesado para que no siga cometiendo el delito y también a la sociedad que ha observado, que ha visto cómo estas personas se quedan sin su patrimonio a raíz de esta incautación de bienes. Por tanto, podemos concluir, como tal no lo concibe la sociedad, que no solo las penas de prisión son las idóneas, son solo ellas las idóneas para producir esta disuasión para cometer los delitos, sino que también las penas pecuniarias logran ese fin. Por tanto, las multas de ninguna manera pueden verse de menos ahora, pues hasta en la vida diaria, tocarle la bolsa a alguien, eso sí, les toca. Y tocarle sus bienes, pues mucho más, les resulta más doloroso. Igual pasa con los narcotraficantes, cuando les incautan sus bienes y sus lanchas, sus submarinos, sus avionetas, por lo cual ello es tan castigador como la prisión. De hecho, leía yo de que en México estas bandas de narcotraficantes eh, dicen que le temen más a esta incautación de bienes que a que los agarren presos, porque ellos tienen tantos guardias que los cuidan que generalmente pues es bien difícil agarrar a los cabecillas de estas bandas, de los Zetas y todas estas famosas. Ellos le temen más a que de repente aparezca un edificio de ellos incautado o que aparezcan las cuentas que lavan en paraísos fiscales incautadas. Entonces se ve pues que no solo es la prisión la medida ideal en estos tiempos, en que hemos cambiado, ya no son las penas las penas idóneas que en su momento, hace 35 años, recogió este actual Código Penal, sino que son nuevas penas que han cambiado conforme a las nuevas conductas delictivas que se han dado en la sociedad. Ahora vamos a entrar a un rápido estudio de cómo están las penas de prisión en el nuevo Código Penal y las voy a enfocar a los delitos de tráfico de drogas y a los delitos eh, contra la administración pública, que son los que la sociedad denomina delitos contra la corrupción. Bueno, en estos delitos que les he mencionado y en todos,
el nuevo Código Penal tiene un fundamento claro en esa forma de sancionar, tiene un fundamento claro del principio de proporcionalidad penal. Y así va fijando las penas de acuerdo a la intensidad de la culpabilidad del autor y a la lesividad causada. Por esa razón aparecen primero el delito de malversación, el delito de tráfico de drogas con una pena básica moderada, la cual se va acrecentando en las siguientes disposiciones según sea la gravedad de la participación del procesado que se plasma en las agravantes específicas de ese delito, y también puede aplicarse las agravantes genéricas establecidas en el artículo 32, que son comunes a todos los delitos. También estas penas van acompañadas de la multa, que según el nuevo Código Penal, estas tienen un valor de 20 hasta 5.000 lempiras por día multa, más las penas privativas de derechos al imputado, como ser la inhabilitación especial y absoluta para ejercer cargos públicos o para ejercer la profesión o actos de comercio o industria, la privación del derecho de conducir vehículos automotores, prohibición de tenencia y portación de armas, inhabilitación para ejercer la patria potestad, pérdida de la nacionalidad o de la ciudadanía, prohibición de residencia y de acercarse a la víctima. También la de localización permanente, que es en la que se va a aplicar el grillete. O sea, en todos estos delitos contra la corrupción vienen sancionados con reclusión, con esa multa y con privación de derechos, que en su caso es de la inhabilitación hasta por 10 años para ejercer el cargo. Cabe recordar que en esta modulación de penas que hace el nuevo Código Penal, ello no excluye que también contemple penas graves, hasta por 30 años de prisión y hasta imponer pena de prisión a perpetuidad, como lo hacen los delitos de genocidio, de lesa humanidad. Con ello se deja ver que esta nueva normativa, si bien gradúa las penas de su tipo básico hasta llegar a las más agravadas, no por ello es que ha dejado de imponer penas altas a ciertas conductas delictivas sumamente lesivas de bienes jurídicos colectivos, como los que ya mencioné, del genocidio y los de lesa humanidad. En conclusión, esta es la tendencia del derecho penal moderno que está siguiendo nuestro nuevo Código Penal en nuestro país, el cual ha seguido el modelo español, mismo que a su vez siguió la escuela alemana, sin dejar de desconocer los aportes de la escuela italiana, siendo el modelo alemán el más influyente en la ciencia penal y el que siguen en Europa. Nosotros pues estamos siguiendo el de España, que si bien tiene las leyes penales más duras de Europa, optó por este nuevo sistema proporcional y gradual de las penas, que es el que, repito, está siguiendo nuestro Código Penal que está por entrar en vigencia. Y a mí me asombra cómo en este nuevo código la reacción punible es casi, como dije antes, puntualmente quirúrgica, ahí donde más duele para cada conducta delictiva, porque va intensificando proporcionalmente la pena según la gravedad de la conducta del culpable y la lesión jurídica que ha causado a la vida, al patrimonio, al medio ambiente, etcétera. Por lo que
en esa forma proporcionada va aumentando el quantum de la pena básica, por lo cual no podemos quedarnos viendo como hacen la sociedad, solo viendo la pena básica con que empezó el delito, sino que debe de irse viendo cómo ésta va aumentando. Así voy a dar esa graduación, ejemplos de esa graduación en el delito de tráfico de droga y de malversación de caudales y otros que mencionaré en general de los delitos contra la corrupción. Bueno, pues entonces en el delito de tráfico de drogas, nuestro código, siguiendo esta tendencia punitiva que hemos explicado, pondera y hace diferencia de entrada para imponer la pena básica entre lo que es posesión de una droga que no cause un grave daño a la salud de las que sí lo causan. Esta condición para nada fue observada en el delito, en la pena establecida para el tráfico de drogas en el actual código vigente. Y define en el artículo 321 que cuáles son las drogas de menor daño, señalando a la marihuana. Y entre las de mayor daño está la cocaína, el hachís, el opio y otros, y todos sus derivados. ¿Por qué hace esta diferencia este código? ¿Por qué es importante que lo haya hecho? Es importante que lo haya hecho para establecer el principio de lesividad inmerso, que debe ir inmerso en cada tipo penal sancionatorio. O sea, lo hace para establecer el grado de lesión que causa el culpable al bien jurídico salud de las personas. Así, no es lo mismo el daño que se le hace a la salud por la adicción de un consumidor de cocaína a la adicción y impacto en la salud que causa la droga cocaína. Hay tantas diferencias que lastimosamente no se concibieron en el código actual, y eso nos costó haber impuesto penas bien altas a personas que no debieron haber obtenido una pena así. Por ejemplo, podríamos decir, ¿por qué este código hace diferencia entre la marihuana y la cocaína? Pues la marihuana, por ejemplo, no pasa por laboratorios, no necesita químicos. Una persona puede tener en su casa plantado marihuana y ahí mismo hacerse su carruco para consumirla. No es como la cocaína, que por eso hasta en el precio es mucho más cara en el mercado, porque tiene que haber pasado por varios procesos en los laboratorios químicos, muy diferente de la marihuana. También el Código Penal aún en el Código Penal aún vigente, como antes dije, el hallazgo a un procesado de marihuana o cocaína no lo diferencia en absoluto, aun cuando el daño causado a la salud es más en uno y menos en otro. Y es por eso que le da una pena a los verbos rectores que tienen que ver con la marihuana, le da una pena menor que a la de los otros drogas como la cocaína, el hachís, el opio. Y así el legislador vemos que comienza a sancionar el delito de tráfico de drogas para el que, dice los verbos rectores, para el que siembre, cultive, coseche, comercie, transporte, trafique o facilite el consumo de drogas tóxicas
o las posea para dichos fines, imponiendo en principio una pena básica para dichos verbos rectores y establece que se debe penalizar de 4 a 7 años si se trata de drogas que no causen grave daño a la salud, como la marihuana, como ya lo dije antes, y de 7 a 10 años si causan grave daño a la salud, como la cocaína, ya que ahí mismo explica el legislador cuáles son las que causan más grave daño de las que no. Si esas penas de entrada las comparamos con las establecidas para este delito, obviamente aparecen más bajas, porque la ley de narcotráfico vigente penaliza el tráfico en 15 a 20 años de reclusión y al transporte y facilitación del local en 6 a 9 años. Sin embargo, vemos que la pena básica aquí comenzó para la marihuana de 4 a 7 años y para las drogas que causan más daño, 7 a 10 años, lo cual es menor que de 15 a 20 años que establece este código. Visto lo anterior, no nos podemos quedar aquí nada más vociferando que ahora las penas son más bajas, que miren para el delito de tráfico cuánto se bajaron, sino que debemos continuar viendo las siguientes disposiciones que van intensificando gradualmente esa pena básica de acuerdo al principio de proporcionalidad y conforme a la intensidad de la gravedad de la conducta del procesado y la lesión que ha causado a un bien jurídico como lo es la salud. Así, en el artículo 312 ya se establece cuáles son esas conductas agravantes que van a intensificar esas penas básicas en 10 a 15 años de reclusión y más multa de 330 a 500 días. Dichas circunstancias agravantes son las siguientes. Cuando las sustancias, o sea, las drogas se faciliten a menores de 18 años. Me pareció tan interesante que esté esto porque o cuando se utilizan discapacitados o se les utiliza tanto a menores como a discapacitados para la actividad del tráfico. Me llamó la atención porque agrava que un vendedor de droga, sea narcomenudeada o de más escala, venda, por ejemplo, a menores de 18 años en los colegios o en las universidades donde hay jóvenes todavía menores de 18. También es agravante que se cometa en el ámbito de un grupo delictivo organizado. Por ejemplo, si lo cometen las maras, que son un grupo delictivo organizado, o las bandas de narcotráfico. También se agrava por la pureza o la adulteración o mezcla de la sustancia que ponga en peligro la vida o la salud de la víctima. Obviamente, aquí está observando el principio de lesividad a la salud, porque una sustancia adulterada puede causar un grave daño a la salud. Por ejemplo, esa adulteración de la cocaína, por el cual se hace el que denominan crack. El crack se hace con residuos de la cocaína y se adultera con otras sustancias. Y eso es de lo más dañino que se le puede vender a un consumidor de drogas. Por tanto, ¿por qué entonces de la pena básica pasó a intensificar la pena a 10 a 15 años? Porque estas son conductas que proporcionalmente van diciendo cómo se ha afectado el bien jurídico protegido y cómo el procesado tiene culpa en este listado que da, que agrava la conducta del tráfico de droga, como lo es lo que les acabo de decir, venderle a menores de edad o cocaína modificada. Y también atiende a algo bien importante,
a que, y a que a la cantidad, a que la cantidad sea de especial importancia. Esto para nada se tomó en cuenta en el Código Penal vigente, pues desproporcionalmente la misma pena se imponía al que la cantidad incautada haya sido 30 carrucos de marihuana que pesan menos de 1 libra, que al que se le encontrara en un furgón con 600 kilos de cocaína. Entonces, claro que agrava la conducta del imputado la cantidad de droga que se le ha imputado, pero no como estaba antes, que sea poquito grande tenía la misma pena de 15 a 20 años. Aquí no. De la pena básica pasó a la pena más alta si concurren estas agravantes. Y también es un agravante que se utiliza en medios extraordinarios de transporte. Ya ven, ahora hasta se utilizan submarinos, aviones, avionetas, lanchas. Asimismo, señala que se agrava la pena si se emplea violencia o intimidación con armas. Esto pues lo pueden utilizar los grupos de, de asociaciones ilícitas que se dedican también a la venta, que uno de los delitos que cometen es la venta de drogas. También se agrava cuando la conducta se dirige a centros penitenciarios, policiales o militares, como lo es en muchos casos que hemos visto de personas que introducen drogas en los centros penales. También es agravante cuando el delito se comete en el ámbito del crimen organizado, o sea de las bandas de narcotraficantes eh, que se dedican a ello o sea de las maras. Bueno, así las cosas, después de que se suben las penas de 10 a 15 años cuando concurren esas circunstancias, el artículo 312 que contiene esas agravantes en su último párrafo dice que se intensifica en 1/3 esa pena de 10 a 15 años para 3 agravantes específicas de las que han enlistado. Esas 3 son cuando se pertenece a un grupo, al ámbito de un grupo delictivo, cuando la cantidad de la droga sea de especial importancia, toneladas o gramos, y cuando se utilizan medios extraordinarios de transporte. En ese caso, debido a la intensidad de esas conductas, de la intensidad de la culpabilidad del procesado y la lesión al bien jurídico de esas conductas, las aumenta en 1/3. Al aumentar esta pena de 10 a 15 años en 1/3, esto no resulta de una simple operación aritmética, sino que ya el mismo código establece las reglas de aumento y disminución de fracciones establecidas en el artículo 69, es decir, cuando se aumenta en una fracción de 1/3 o de 1/4, tenemos que irnos al artículo 69, que señala que para calcular ese aumento se debe sumar dicho tercio a la cifra máxima de la pena señalada para el delito. O sea, estábamos en que era de 10 a 15 años. La cifra máxima es 15 años. Pues a esa cifra máxima se le debe de aumentar 1/3, que serían 5 años. Entonces la cifra máxima vendría a quedar ahora en 20 años. Y la cifra mínima señala dicha disposición que viene a ser la máxima que estaba para el delito. O sea, antes estaba en 10 a 15 años, aumento a la cifra máxima de 15, el tercio, y me da 20. Y a esta cifra máxima de 15 años
la dejo como pena mínima. Entonces, al final, la pena viene a ser de mínima de 15 años y máxima de 20 años. O sea, ante esa intensidad de las conductas, se llegó a la pena de 15 a 20 años, que coincide con la actual, que para todo tipo de intensidad en la conducta se aplicaba en el en el anterior Código Penal. Eh, Vamos a ver ahora. Además de haber llegado a esa pena de 15 a 20 años, si concurren esas tres agravantes, si no concurrieran esas tres agravantes, entonces siempre le aplica, no, si no concurrieran esas agravantes, la pena quedaría en 10 a 15 años de prisión. Pero se puede agravar todavía con las agravantes genéricas para todos los delitos establecidos en el artículo 32. Por ejemplo, si concurre la reincidencia, esa pena de 15 a 20 años o la de 10 a 15, si no concurrieran esas tres agravantes específicas fuertes, tendría que sumársele lo que corresponda por la agravante de reincidencia, si concurre, ¿verdad? Y así se superaría más bien la pena actual, que es de 15 a 20 años. Vemos pues que se generó una pena más proporcionada a los ataques del bien jurídico lesionado por la conducta del culpable, en aplicación de el principio de proporcionalidad que orienta este nuevo código para la punibilidad de las conductas, lo cual facilita a los jueces hacer una mejor aplicación de la justicia que corresponde a cada justiciable en estos casos, porque el fin de nosotros es aplicar la justicia que dando a cada quien lo suyo que corresponde en los conflictos que nos llegan a los conflictos penales que nos llegan a nuestras judicaturas. También establece atenuantes que no hay que dejar desapercibidos, que consisten en cuando el culpable ha confesado las actividades en que ha participado, también cuando hace colaboración con las autoridades, para privar a la organización de medios y recursos, y cuando contribuye a que no se den los beneficios que esperan obtener los demás que están participando en este delito. Por esas atenuantes, que no sé si se irán a dar tan fácilmente, esa colaboración con las autoridades, o que confiese, bueno, que confiese sí, porque se puede dar un procedimiento abreviado. Esas atenuantes rebajan la pena en 1/3, porque se mira proporcional, porque al confesar o al colaborar favorece la investigación del delito, y se puede dar con otros autores de difícil camino para llegar a ellos. Y en tal razón, también si se acepta que ha participado, le evita al Estado continuar con los gastos procedentes de toda una investigación y los gastos que se incurren al promover un juicio penal, que a este momento va cada juicio cuesta como 150,000 lempiras, desde la etapa de investigación hasta que es sentencia firme. En ese sentido, esa reducción de 1/3 se ve proporcional,
a esas atenuantes cuando el imputado ha confesado que ha participado y a la colaboración que brinda para, para llegar a otros participantes en este delito. También se aprecia algo bien importante en el artículo 311, que dice que baja las penas de 1 a 3 años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de 2 a 5 años si lo causa. La baja en función cuando las circunstancias del hecho y de las personales del acusado se observa una menor gravedad. Esto me parece a mí justo, pensando en los casos que hemos tenido cuando a un pobre vendedor de verduras en el mercado se le encuentran 20 carrucos de marihuana que tiene para su venta, o una tortillera, me acuerdo, que también vendía marihuana en lo que vendía las tortillas, que después apareció muerta porque la droga se la vendía a se la proporcionaba, se la distribuía a una mara y de repente le vendió sin saber a otro de otra mara, y vinieron y la mataron. Qué terrible. Pero cuando las circunstancias del hecho y de las personales del acusado se deduzca una menor gravedad, eh, creo yo que es muy proporcional que se haya bajado las penas en esos casos. Porque, como les digo, solo pienso en los que venden marihuana, no porque tienen la intención de convertirse en grandes potentados, sino que lo hacen para ayudarse en sus ingresos, como lo sucede con estos verdureros que vendan en los mercados marihuana. Ahora, finalmente, sobre este delito no podemos dejar de establecer que el nuevo Código Penal también sanciona el tráfico de precursores como drogas sintéticas o químicos, que la Convención de la ONU contra el tráfico ilícito define que son la pseudofedrina, las acetonas y el ácido clorhídrico, sustancias que sirven de base para otras drogas como el éxtasis, que tanto daño hace, las acetonas que sirven para la elaboración de cocaína y otras drogas cuya base es la pseudofedrina. Bueno, saliendo de este delito de tráfico de drogas, en que vimos cómo se intensificaron sus penas del tipo básico hasta la posibilidad de poder llegar a más de 15 a 20 años, que es como lo sanciona el nuevo Código Penal, el tráfico de drogas, pasamos al delito de malversación de caudales públicos establecido en el 474. Porque igual, de esa forma, en estos delitos se van graduando desde las penas básicas hasta llegar a las más altas. Así vemos la proporcionalidad con que la intensidad de las conductas va provocando en este delito de malversación que la pena se vaya agravando de su básica, que es de 4 a 7 años al que malverse caudales del Estado por menos de 100.000 empiras, y de 6 a 9 años si la malversación es más de 100.000 empiras. Yo pienso que casi ningún caso de malversación en general que se ha visto es menor de 100.000 empiras. El que se atreve a malversar en la administración pública no se arriesga por menos de 100.000 malversar, sino que lo hace por más de 100.000 generalmente. Sin embargo, está bien que incluya la malversación por menos de 100.000 empiras, que tiene una pena más baja de 4 a 7 años,
porque se han dado casos. Nosotros tuvimos un caso de una maestra que malversó 5,000 empiras y la misma pena que tiene ahorita de 6 a 10 años el delito de malversación es la que se tuvo que aplicar a ella porque no había esta diferenciación. O bueno, sí hay una diferenciación, pero que, que en este nuevo código aparece más proporcional. Luego, también hay casos en que funcionarios públicos manejan cajas chicas o de fondos especiales por menos de 100,000 empiras, en los cuales podrían también defraudar. Así que me parece que está bien modulado que por menos de 100,000 la pena sea de 4 a 7 años y por más de 100,000 sea de 6 a 9. Ahora, el artículo 478b comienza a intensificar esta pena, incrementándolo en un tercio cuando los bienes donde se ha defraudado están destinados a servicios de primera necesidad, como decir alimentos, vivienda, agua, luz, o en la salud, como el caso del seguro social, o en instituciones de previsión social. O sea que la pena de 6 a 9 años se agrava en un tercio. Entonces, al aplicar el cálculo de ese tercio conforme a las reglas del artículo 69, esa pena pasa a ser de 9 a 12 años de prisión, superando la pena del código aún vigente que es de 6 a 12. Entonces, ¿dónde está lo que se dice de que ahora, imagínense si con ese código se hubiera cometido el delito de los delitos del seguro social, la pena hubiera sido menor porque solo ven la primera, la básica, la que es de 4 a 7 años, de menos de 100,000 empiras, y no se fijan que si es por más de 100,000 empiras, que ya sería hasta llegar a millones, es de 6 a 9 años, y que si esa malversación se hace en servicios como la salud, la pena se aumenta en un tercio y llega a 6 a 12 años. Perdón, a 9 a 12 años, más alta que la que está en el código actual. Además, dice que se le pueden aplicar las agravantes señaladas en el artículo 508, que son comunes a todos los delitos contra la administración pública. Entre ellas está la correspondiente a cuando se haya causado un grave quebranto a un servicio público. Y esta agravante siempre se va a dar porque el servicio que presta un servidor público, el delito que comete un servidor público en estos delitos contra la corrupción siempre causa un grave quebranto al servicio público que presta. En tal caso, por ejemplo, en el caso del Seguro Social se provocó un grave quebranto en el servicio que daban. Entonces, la pena que llegó, que antes dijimos llegó a 9 a 12 años, se aumenta en un cuarto, fracción que calculada conforme las reglas del artículo 69, la pena sube de 12 a 15 años de reclusión, la cual es muy superior a la del código aún vigente, que es de 6 a 12 años. Igual, si el procesado por malversación de caudales públicos
no se comprende eh, en que el servicio que presta no recae en un servicio de primera necesidad, la pena básica le queda siempre de 6 a 9 años de prisión y multa igual al doble y hasta 4 veces el valor de lo malversado. Ahí vemos la importancia de la multa. No le va a ser fácil eh, devolver no solo eh, lo igual a lo que malversó, sino que igual al doble y hasta 4 veces el valor de lo malversado. O sea eh, y además eh, se le puede aplicar las agravantes comunes del artículo 508, que nuevamente repito, es aquella cuando se cause un grave quebranto para un servicio público, porque este quebranto siempre se dará cuando alguien cometa un delito contra la administración pública. También dice que se agrava cuando los hechos se cometen en el seno de un grupo delictivo organizado. Esa es una agravante más difícil de probar porque tendría que acreditarse que los funcionarios que cometieron ese delito forman parte de un grupo delictivo organizado que, que ideó hacer esa malversación, cosa que puede ser factible, pero es más difícil de poder agarrar el hilo conductor que lleve a toda esta organización delictiva. Bueno, en esos casos, como ya dije, en esas agravantes generales para todos estos delitos, se agrava en un cuarto la pena y finalmente en esos delitos de menos de la malversación es menor a 100.000 empiras, queda la pena de 9 a 11 años 3 meses de reclusión, lo cual es una pena alta. Por tanto, no podemos decir en general que la pena básica de 6 a 9 años en la malversación por más de 100.000 empiras es la que queda o es la que es y que es menor que la que estaba en el actual código vigente, porque las circunstancias agravantes específicas para ese delito lo llevan hasta la pena llegó hasta la pena de 12 a 15 años de reclusión, mucho mayor que la que está ahorita en el Código Penal actual. Especial novedad sancionatoria se aprecia en la multa, como ya les expliqué, porque llegar hasta 4 veces el valor de lo malversado es realmente una multa importante que causa los efectos disuasivos, como los que así lo causa en los delitos de lavado de activos. Luego, las atenuantes en la malversación se atenúa cuando el valor de lo defraudado es menor de 20.000 empiras, lo cual, como les digo, me parece justo, porque es una cantidad que casi nunca se va a dar, pero se puede dar en los que manejan cajas chicas, o sea que no han estado a cargo de grandes cantidades de dinero. O cuando se atenúa cuando el sujeto haya devuelto el bien o reparado el daño antes de dirigirse a las investigaciones contra él. Y en esos casos se rebaja la pena en 2/3. Y me parece justo porque al reparar el daño antes que comiencen las investigaciones y le devuelva al Estado todo lo que malversó, por menos por todo lo que malversó, hace que estando el caso en investigación ya no se tiene que iniciar un proceso penal y eso pues también le ahorra al Estado todo el costo de un proceso
eh, desde su inicio hasta llevarlo a su fin, lo cual es oneroso. Eh, en conclusión, podemos decir que los códigos penales modernos no se inclinan como el actual, el que está aún vigente, a penalizar con una sola pena alta de entrada, sino que las va intensificando conforme a las agravantes específicas que el mismo capítulo le señala. A eso es lo que se llama respetar el principio de proporcionalidad de la pena y además, pues ya este código hemos visto que establece multas verdaderamente restauradoras para el daño causado a la víctima, que en estos casos es el Estado. Y a eso se les agrega las penas accesorias que el funcionario que incurre en estas conductas queda inhabilitado para ejercer el cargo o para optar a otros por 10 años. Y esto pues no se puede ver así como que no afecta al imputado, claro que afecta su honor, afecta su prestigio, su reputación y además afecta que ya no podrá volver a optar un cargo público. Como ustedes vieron, es un análisis eminentemente jurídico. Muy lejos está de, de los análisis que se hacen afuera por las que dicen que en este delito se bajó la pena y que los corruptos van a seguir haciendo lo que quieren. Ya que como vimos, la malversación está sancionada con prisión, con multas e inhabilitación especial y absoluta. Además, admite la malversación imprudente, es decir, para aquellos funcionarios descuidados que extravían fondos o permiten que otros se aprovechen, haciendo perder al Estado de importantes sumas de dinero. En igual sentido, no me voy a poner a ver la graduación de penas que trae el fraude al Estado, pero igual comienza con una pena básica de 5 a 7 años, cuando el código actual aún vigente la tiene de 6 a 9 y por eso dicen que se han bajado las penas. Pero no miran la graduación que hay a continuación, por la cual este delito llega a ser de 6 a 9 años de prisión mayor, que es mayor a la de 5 a 7 años de prisión que está en el nuevo, en el actual código aún vigente. Lo mismo sucede con la pena del tráfico de influencias, que comienza de 4 a 7, no, que es de 4 a 7 años en el código actual vigente, y en el nuevo empieza con un tipo básico bajo, que es de 2 a 5 años y multa de 100 a 300 días. Pero a medida que se va intensificando con las agravantes de un tercio, llega a 5 a 6 años y se continúa intensificando en un cuarto con las agravantes comunes a todos los delitos de corrupción y que siempre concurren, como les digo, el quebranto a un servicio público, y finalmente la pena llega de 6 años 8 meses a 8 años 4 meses, lo cual es mayor que la del Código Penal actual. Asimismo, en los otros delitos, cohecho, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, las penas de reclusión y prisión en ambos códigos resultan ser iguales, pero en este código penal se aplican las agravantes, y así en el cohecho se agrava en un tercio. Luego, y le establece además multa de hasta el triple del valor de la dádiva, cosa que no estaba en el actual código.
más la inhabilitación absoluta y la agravante común a todos los delitos contra la administración, por lo que la pena obviamente queda superior a la del código vigente. Igual pasa con el delito de abuso de autoridad, que se intensifica con la agravante del 508 común a todos los delitos de administración pública, y el delito de violación a los deberes de los funcionarios, que en ambos códigos es igual la pena, pero en el nuevo lleva la agravante de 1/3 más la de 1/4 común a todos los delitos contra la administración pública. En el delito de usurpación de funciones, en el actual código solo impone una multa. En cambio, el nuevo código lo sanciona con prisión de 1 a 3 años más multa de 100 a 300 días. Y también se le agravan la pena con las agravantes establecidas en el artículo 508 común a todos los delitos contra la corrupción. Además, para estos delitos contra la corrupción, hay que ver que se sanciona como autor al inductor. Se le sanciona como autor, como pasa en varios de estos tipos penales, como en el tráfico de influencias, hay un inductor, e igualmente en el cohecho. Se da también la acción por omisión, como corresponde al que no hizo u omitió hacer algo y con ello promovió la acción ilícita contra la administración pública. Lo anterior indica que por todos lados se ha blindado el accionar de estos autores de delitos contra la administración pública para que quienes lo cometen sean responsables en todas esas modalidades que no estaban contempladas en el código vigente. Finalmente, hago unas consideraciones finales por las que establezco que el nuevo código solo puede entenderse y comprenderse en cuanto a su punibilidad bajo el estudio, como dije, de la dogmática penal. Nosotros los jueces tenemos que hacer estudios de esta dogmática, como este humilde que he hecho yo para transmitírselos a ustedes y cerrar el curso con estas informaciones. No podemos entenderlo codigueramente, comparando las penas entre un código y otro, dado que ambos siguen modelos diferentes. No es lo mismo como se sancionaba hace 35 años, como ya dije, que ahora que se sanciona producto de las revisiones y grandes estudios de la ciencia penal sobre lo que es y no es eficaz en la sanción de las conductas ilícitas, hasta ahora combatidas con aumentos a las penas de prisión, producto del populismo penal, producto de la aplicación del derecho penal del enemigo, de los cuales se ha probado que no han disminuido para nada el delito. Por tanto, esta modulación gradual de las penas en escala objetiva y progresiva resulta, ya lo vimos, lo hemos visto ya en el estudio de este código, que resulta de mejor condición legislativa en su facultad, en la facultad sancionatoria que tiene el legislador. En tal razón, por esta razón, no se puede seguir sancionando todas las conductas con la misma intensidad como lo hacía el código actual, sino que debe hacerse esa gradualidad tan objetiva y que yo dije casi quirúrgica, como lo hace el nuevo Código Penal. Por tanto, finalmente, este es el cambio de paradigmas al que hemos llegado. Esta nueva dimensión que tiene la pena de prisión, proporcional y progresiva, y este nuevo sistema reparatorio a la sociedad y al Estado
por medio de multas que entran a la Tesorería General de la República, más las penas privativas de derecho, sin que se deje también desapercibido que hemos entrado a una dimensión de justicia restaurativa para el sentenciado, no solo para la víctima, sino también para el sentenciado, a efectos de lograr su resocialización y reeducación, para que cuando haya cumplido su pena pueda reintegrarse a la sociedad como un ciudadano rehabilitado en todos los aspectos que necesite para volver a su vida familiar, laboral y social, y no como un ciudadano resentido y con ira hacia la hacia hacia la manera en que se le tuvo recluido por una pena en la que no se observó la proporcionalidad de las mismas. Finalmente, pues quiero decirles que todos, desde el ejercicio de la profesión en los diferentes ámbitos, debemos promover, debemos promover la aplicación de este nuevo Código Penal, porque definitivamente necesitamos una nueva normativa penal, por lo que no es nada negativo que estemos de lado porque se promueva el mismo, más aún cuando este código nos coloca a la vanguardia de las nuevas tendencias punitivas de la ciencia penal, para que las futuras generaciones puedan crecer bajo la mirada de un derecho penal protector de bienes jurídicos, cuya lesión se penalice proporcionalmente para tener garantizados de una manera más efectiva nuestros derechos fundamentales. Y nosotros, los jueces en particular, debemos estar conscientes que de nada sirve leyes nuevas, modernas, si no hacemos una aplicación de la misma en forma estudiosa, objetiva y con independencia. De lo contrario, ninguna reforma funciona. Bueno, esa es todo mi aportación para este curso. Les agradezco la atención y muchas gracias por haberme soportado durante todo este tiempo. Es mi mejor deseo de que se cuiden y que pronto lleguemos a vernos en algún curso presencial que promueva la Escuela Judicial. Buenas tardes.